A veces duele ver a alguien que amamos caminar en círculos, tropezar con la misma piedra, repetir un patrón que para nosotros ya es tan evidente. Y duele más cuando sentimos que podríamos ayudar, que podríamos evitarle ese dolor. Pero nuestras palabras no llegan o simplemente no son bien recibidas. Hoy quiero contarte la clave para transformar esa frustración en paz. Una clave que nace de un entendimiento amoroso y profundamente espiritual. La aceptación del proceso único de cada ser. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a explorar un principio que cuando lo abrazas de verdad, cambia tus relaciones, tu energía. Aceptar que cada persona crece, aprende y despierta su propio ritmo, y que ese ritmo es sagrado. Este video respira y acepta la paz que ganas al respetar el proceso único de cada persona. Es una invitación a sentir más que a entender, a abrir el espacio interior donde la aceptación se convierte en amor y presencia. Nos hemos acostumbrado a mirar el mundo a través de nuestras propias experiencias, nuestras heridas y nuestros tiempos. Sin darnos cuenta, esperamos que los demás reaccionen, aprendan o cambien siguiendo a esa misma línea de tiempo. Y cuando no lo hacen, nace la tensión. Nace ese ¿por qué no ve lo que yo veo? Pero la verdad es mucho más simple y más amorosa. Nadie tiene la obligación de caminar a nuestro ritmo, porque cada alma trae sus propias lecciones y su propio código de crecimiento. Imagina a una semilla. Puedes darle agua, luz, tierra, pero no puedes apurarla. No puedes ordenar que brote hoy solo porque tú ya estás listo para verla crecer. Cada semilla tiene un tiempo interno, un tiempo que responde a una sabiduría más grande que cualquier expectativa humana. Así es el proceso de cada persona. Cada quien germina cuando su alma lo decide, no cuando nuestra ansiedad lo desea. La esencia no tiene prisa. La esencia no se frustra. La esencia permite, abraza y sostiene. Y nosotros, cuando soltamos la ilusión del deber ser, comenzamos a respirar más profundo. Aceptar el proceso del otro no es voltear la mirada, no es decir, allá tú. Aceptar no es indiferencia. Aceptar es presencia, sin presión. El amor verdadero no se impone. El amor verdadero se ofrece, cuando es bienvenido. Imagina que tu luz es como una lámpara encendida en medio del camino. No corres detrás de nadie para iluminarle los pasos. No fuerzas la lámpara en los ojos de quien aún desea caminar en sombra. Simplemente estás ahí, en calma, disponible. Y cuando la persona gira, se acerca y dice, ¿puedes acompañarme un momento? Entonces tu luz tiene sentido. Esta es la diferencia sutil y profunda. No negamos nuestra guía, no escondemos nuestra comprensión, no cerramos el corazón. Solo honramos un principio divino, el consentimiento y la solicitud. Porque una palabra que no ha sido pedida puede sentirse como juicio, y una guía ofrecida sin permiso
puede interpretarse como superioridad. Pero una guía pedida se convierte en un regalo. La disposición paciente es un acto de amor. Es esa postura interior que dice, estoy aquí, en paz, en mi centro. Cuando tú lo sientas, cuando estés listo, cuando tu corazón abra espacio, aquí estaré. Y eso es respeto. Respeto por el tiempo, la historia, el aprendizaje y el ritmo del otro. Cuando soltamos la necesidad de intervenir, corregir o apresurar el camino de los demás, algo maravilloso sucede. La vida se vuelve más ligera. Toda esa energía que invertíamos en preocuparnos, insistir, empujar o convencer, regresa a nosotros. Regresa a nuestro bienestar. Regresa a nuestra claridad. Y de repente, lo que antes nos drenaba, ahora nos alimenta. La paz aparece cuando entendemos que no somos responsables del crecimiento de nadie más. Somos responsables de nuestro propio proceso, de nuestra propia luz, de nuestro propio camino. La responsabilidad del otro es dar el paso de apertura, y esta división amorosa de roles nos libera. No estamos renunciando al vínculo, no estamos desconectándonos emocionalmente, estamos honrando el ritmo natural de la vida. Y en ese respeto profundo surge una calma que se siente como un suspiro del alma. Yo no tengo que controlar nada, solo ser. Y desde ese lugar, el amor fluye sin resistencia. Si hoy puedes llevarte algo de este mensaje, que sea esto. Aceptar el proceso de cada ser es una de las formas más elevadas de amor. Un amor que no aprieta, un amor que no juzga, un amor que no acelera, sino que acompaña en silencio, con presencia y con disponibilidad auténtica. Confía en que tu luz siempre será suficiente y siempre estará lista para quien sienta el llamado. Respira, acepta y permite que la paz te encuentre, porque cuando honramos el proceso de los demás, honramos también el nuestro. Gracias por estar aquí, por escuchar y por abrir este espacio sagrado dentro de ti. Que la vida te siga mostrando, con suavidad, que cada camino es perfecto, incluso cuando aún no lo entendemos.